Posteriormente, Ludmila estuvo trabajando en Venezuela, en la faja petrolífera de Orinoco, en una compañía llamada Sincor, actualmente Petrocedeño, por un año antes de iniciar sus estudios de posgrado en la universidad, la Escuela de Minas de Colorado, Colorado School of Mines. Su carrera comenzó en yacimientos de petróleo, pero al encontrarse en Nueva Zelanda, y está en este momento conectada desde Nueva Zelanda, ha redirigido su interés al almacenamiento subterráneo de CO2, la energía geotérmica, la volcanología y la geofísica planetaria. La física de roca está en todas partes, dice ella, con signo de exclamación. Además de su investigación en la física de rocas experimental y modelado numérico, también tiene gran interés en la divulgación y la educación. Actualmente es profesora de geofísica y ciencias de la Tierra en la Universidad de Auckland y codirige la red RU de sismómetros en escuelas de Nueva Zelanda. Ludmila, muchísimas gracias. Bienvenida otra vez a la SOBG, bienvenida a Venezuela, a todos los colegas. Un millón, no sabes cómo te agradecemos que hayas invertido tu tiempo a enseñarnos un poco lo que estás estudiando allá en Nueva Zelanda y un poco de tu experiencia. Le voy a pedir por favor a todas las personas que están conectadas que le hagan mute al micrófono para no interrumpir a Ludmila, por favor. No sé si Rosemary puede ayudarnos también a darle mute a todos los micrófonos que están abiertos. Ok, profe, voy a eso. Bueno, vamos a darle control a Ludmila para que por favor nos deleite hoy con su presentación. Ok, bueno, buenos días a todo el mundo, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Gabriel, a Rosemary y la de COBG para mí, bueno, mi recuerdo es mi primera conferencia en los 90, finales de los 90, que yo fui y por supuesto cuando uno va a una conferencia era, bueno, una experiencia buenísima, yo recuerdo y me encantó. Así que bueno, muchas gracias. Voy a decirles que por favor disculpen si estoy un poco spanglish porque yo hago todo obviamente en inglés. Así que voy a hacer lo mejor que puedo, pero a veces voy a tener que meter unos términos si no recuerdo en inglés, pero sí traduje los slides, así que aquí están traducidos, ¿ok? No se los puse en inglés, algunos pedacitos sí están. Y pues nada, yo pensé darles de forma muy general, esta charla de general, no van a ver ecuaciones ni cosas, sino más bien como hay tantos cambios en el mundo, de en qué direcciones hacer investigaciones o trabajos, y yo creo que uno tiene que adaptarse, y eso es lo que yo he tenido que hacer en mi carrera. Como Gabriel dijo, comencé en petróleo, cuando hice mi posgrado estaba en petróleo, pero no muy enfocado a petróleo, era física de rocas que podía ser generalizada. Después estuve en otra parte en Estados Unidos, en Idaho, donde estudié volcanología. Y una vez que llegué a Nueva Zelanda, me di cuenta que pues petróleo no hay mucho, sí hay un área, pero no, si querías propuestas y cosas, allá no donde te daban la investigación. Y como hay tantas bellezas en Nueva Zelanda, volcanes, fallas, energía, comencé a estudiar otras áreas. Y últimamente, pues el interés hacia Marte, y se los menciono al final. Así que bueno, pues empiezo aquí y creo que casi todo el mundo sabe qué es la física de rocas, pero es importante saber que la física de rocas nos ayuda a interpretar. Por ejemplo, aquí tenemos lo que uno graba, una traza sísmica, de ahí uno hace una inversión, donde por ejemplo puede tener un perfil de velocidad o de atenuación. Para hacer esa inversión uno tiene que usar algo de física de rocas, porque tienes que poner unos constraints, unos límites a tu inversión. Así que tienes que saber un poco de qué límites vas a poner. Y al mismo tiempo, una vez que tienes el modelo, haces el link hacia la geología, como vemos aquí. Entonces, física de rocas está pues aquí, entre los modelos y las rocas. Y pues uno lo puede usar, por supuesto, para las observaciones de campo. Y lo que la física de rocas nos hace la conexión es en diferentes propiedades: la porosidad, los fluidos que están en la roca, la interacción roca-fluido, que es algo que hablaré bastante, la mineralogía y las condiciones del subsuelo también. Pero es importante saber que la física de rocas tiene varios modos, varios estilos, digamos. Yo soy de experimental, hago más que todo experimentos que pueden ser en core o en perfiles de pozo. También, por supuesto, hay rocas digitales, les menciono un poco, modelos
y gente que hace pues la teoría de física de rocas. Petrofísica es parecida, así que si escuchan física de rocas, petrofísica son áreas pues parecidas. Después, esto está ligado hacia la geomecánica, la microsismicidad, la elasticidad no lineal, pero de eso no voy a hablar, pero eso también es como parte, uno puede pensar de física de rocas. Ahora, uno necesita la física de rocas, sobre todo cuando la complejidad geológica es alta, porque si no, bueno, una velocidad pues te dice la roca y listo, ¿no? Pero como hay tantos parámetros, uno tiene que tratar de deshojar cuál es el parámetro que está influenciando más las observaciones que uno ve. Entonces, también les quiero mencionar que la física de rocas, yo voy a hablar solo de las propiedades elásticas, pero hay muchas otras propiedades que son parte de física de rocas. Y seguro mucha gente conoce el libro de MAFCO, ¿no? De física de rocas, de MAFCO. Pero si alguien está interesado en física de rocas de otras áreas, este libro no está en edición, así que hay que conseguirlo ahí en eBay y cosas así, pero es buenísimo, porque este sí te habla de la física de rocas de muchas de las otras áreas que están mucho menos estudiadas. Y cuando uno piensa en las oportunidades hacia dónde hacer investigación o en qué direcciones ir, hay muchas oportunidades en la física de rocas eléctrica, dieléctrica, térmica, sobre todo para la geotermia, y magnética. Así que, aunque yo hablo de ondas sísmicas, hay muchas otras áreas de física de roca. Ok, ahorita les traigo pues nuestro mapa, ¿dónde estoy? Bueno, estoy ahí para abajo, no les muevo al lado de Australia. Y simplemente para traer, bueno, los diferentes sitios y las diferentes rocas que tenemos y pues lo que me ha motivado a estudiar varias áreas. Yo vivo aquí en Auckland, en la parte norte de la isla norte, y aquí tenemos rocas sedimentarias, son muy porosas, son muy suaves, tenemos mucha alteración debido pues al agua y eso. Después en esta área se llama el Taupo Volcanic Zone, y aquí tenemos volcanes de muchos estilos, y uno es este volcán que se llama White Island o Whakaari. Y este es el que lamentablemente tuvo la tragedia en el 2019, donde había muerto gente que quizás ustedes escucharon. Después tenemos una falla enorme que cruza toda la isla sur, perdón, y esa falla es la que nos levanta las montañas de la isla sur. Pero hay mucho que estudiar. Yo he estado estudiando pues las rocas que están dentro de la falla, les voy a mencionar un poquito sobre ellas. Y esta es nuestra única área petrolera, muy limitada, pero tenemos rocas sedimentarias aquí. Y también tenemos otras rocas que más bien tienen un link, no voy a hablar mucho, pero hacia Marte es un proyecto que pues a futuro quiero estudiar, donde son rocas que han sido depositadas pues por los vientos, eólicas, y si uno cambia la atmósfera, pues eso es lo que yo tenía, parece un poquito como si estamos en Marte por allá. Así que yo les voy a mencionar solo algunas de estas, y básicamente pues de ahí vamos. Yo pensé como que tener un tema central y pensé hablar de porosidad, porque la porosidad es el primer control en las velocidades sísmicas. Ahora, la porosidad cambia por muchas razones, ¿no? Y eso es como que el tema que yo les quiero mencionar, de que uno sabe que la velocidad está ligada a la porosidad, pero ¿por qué la porosidad cambia entre las rocas? Entonces voy a empezar somero y hablar un poco de meteorización, después un poquito más profundo con compactación, diagénesis, alteración hidrotermal en volcanes o áreas geotérmicas, y después voy a hablar reacciones antropogénicas con fluidos, que son el hidrógeno y el CO2, y hay gente que quizás está estudiando en esas áreas. Voy a empezar con la parte somera, y entonces algo que la física de rocas tiene un potencial muy grande y la gente realmente no lo está estudiando, es usar física de rocas para entender la resistencia a las rocas, y si están, o sea, qué tan fuertes son las rocas, los módulos elásticos de las rocas. Y esto es Auckland, esto es una de las áreas de Auckland, y aquí hay pues muchos derrumbes. En este caso, bueno, simplemente las rocas son suaves, pero hay otras partes donde la meteorización cambia las rocas. Y entonces aquí vemos fotos de rocas sin meteorización, y mientras la meteorización aumenta, va cambiando. Ahora, cuando uno hace geomecánica, porque la gente que modela estabilidad, ¿no? de un área, de una pendiente, ellos necesitan los módulos elásticos. Pero para eso ellos tienen que hacer experimentos muy difíciles, donde tienen que agarrar estas rocas, hacer unos cilindros bien bonitos y ponerlos y hacer la deformación. Pero es mucho más fácil si usamos las ondas sísmicas, porque sabemos que las ondas sísmicas están unidas a los módulos elásticos. Entonces aquí, por ejemplo, medimos en esas rocas con diferente alteración las velocidades de las ondas P y la porosidad. Y vemos que los cambios son
bien grandes. Aquí están velocidades altas si las rocas no tienen cambios, y las velocidades bajan un montón si las rocas están con alta intensidad de meteorización. Y uno puede usar estas velocidades, yo no les muestro aquí porque les estoy diciendo así algo en general. Uno puede usar estas velocidades para estimar el módulo Young's, el Poisson's Ratio, no sé cómo es eso en español, porque esas son las propiedades que uno usa para modelar la geotécnica. Y es importante, otra área que tiene mucho potencial y la gente no ha estudiado, es ligar el módulo elástico dinámico y el estático. El dinámico es el que uno estima, que sería el KD, de las velocidades de onda. Y el KS es el que uno usa con un digamos, equipo geomecánico donde uno aprieta la roca. Cuando no hay fracturas, cuando la roca no tiene mucha porosidad o fracturas, los módulos son muy parecidos, ¿no? Aquí están cerca de uno. Pero cuando la roca sí tiene fracturas y porosidad, como la mayoría de las rocas, sí hay un cambio. Entonces, lo bueno de las ondas sísmicas es que uno puede hacer muchas mediciones. Yo regreso aquí a... disculpe. Es que cuando la gente entra, la pantalla se me para. Uno puede hacer muchas mediciones bien rápido en estas rocas con ondas sísmicas, pero como dije, con la geomecánica es muy difícil. Así que son proyectos que estamos haciendo en el área de Oakland, de usar las velocidades sísmicas para decir algo sobre los módulos elásticos del área. Y eso lo ligamos a la meteorización, que está ligado a un aumento en la porosidad, fractura y arcillas. Eso es lo que te hace que la velocidad baje y la roca se comporte más suave. Ahora, cuando vamos más profundo, sabemos, si estamos ahorita regresamos hacia las rocas sedimentarias, sabemos que tenemos varios factores que influencian el cambio de velocidad. Y esto se ha estudiado muchísimo en petróleo. Está usado mucho por supuesto, en perfiles de pozo, estudiar cómo la compactación afecta las velocidades, la diagénesis, etcétera, ¿no? Así que no estoy diciendo que es algo nuevo, pero es algo que uno, les voy a mencionar, siempre puede aplicar a otras áreas de estudio. Y un área donde no aplican esto todavía es en la parte somera. La gente no hace muchos modelados de cómo cuando las rocas se litifican, las velocidades aumentan y por lo tanto de regreso a ese comentario sobre la estabilidad de la tierra cambia con eso. Y por supuesto la diagénesis, que es la precipitación de minerales, también te aumentan las velocidades de las rocas y qué tan fuertes son las rocas. Y esto simplemente es un gráfico de las velocidades de onda P con porosidad. No es una línea, siempre uno tiene como una dispersión de los datos, porque básicamente el aumento para una sola porosidad, si yo pongo aquí 20% porosidad, uno ve que las velocidades pueden cambiar entre 2000 y casi 5000 metros por segundo. Y la razón para estos cambios son varios. Unos son diferentes mineralogías, otros es compactación y diagénesis. Entonces simplemente es un área donde uno puede estudiar mucho estos efectos para entender las velocidades. Un área que no voy a hablar, pero que es muy importante y mucha gente está estudiando en muchas áreas, son las rocas digitales, porque a veces, y yo entiendo que en Venezuela no hay equipos y a veces hay cosas, sería muy difícil. Pero si uno tiene imágenes de rocas que pueden ser de CT scans, de SEMs, muchísimas formas, uno puede usar las rocas, las imágenes, para predecir las propiedades físicas, la porosidad, la permeabilidad, y las propiedades geofísicas también. La gente usa para usar las velocidades o la conductividad eléctrica. Para eso hay que tener cuidado de cómo uno segmenta las rocas, ¿no? O sea, aquí tenemos lo que es gris, son los poros, los minerales, y lo que es blanco son los poros, pero hay precipitación de carbonatos y de arcillas, y eso lo tienes que separar porque cada uno de esos minerales y propiedades son diferentes, pero los incluyes en tus modelos. Y eso se está usando para cuando uno no tiene acceso a laboratorios, cuando uno tiene muchas imágenes, puede hacer bastantes datos y predecir esas velocidades. También lo están usando para cambios de reacción del fluido roca, que ya les voy a mencionar más tarde. Pero donde la gente no lo está usando, y hay un gap que la gente puede usar, es que mucha gente publica imágenes de rocas volcánicas y de rocas en fallas,
pero las usan para otras aplicaciones de geología o de geoquímica, pero no las usan para predecir propiedades físicas o geofísicas. Así que hay bastante, si alguien está buscando cosas así de investigación, es una buena área de conseguir porque las publicaciones siempre tienen esas imágenes anexadas y tú las puedes agarrar de una publicación y hacer tus modelados. Así que un área muy interesante que yo creo que hay mucho potencial de estudiar. Cuando yo hablo de medios granulares, no sé si es la traducción, o sea, cuando tenemos granos, yo quería mostrarle estas imágenes porque uno mira esto y uno dice, bueno, mírenlos y digo, ¿qué rocas son? ¿Qué rocas ustedes creen que están viendo en estas imágenes? No sé si alguien quiere mencionar algo o qué rocas creen que están allá. Bueno, si les da pena, no importa. Esto es una, se llama tuff, espero que la traduje bien, toba, una roca volcánica, pero si uno piensa, parece una arenisca, son granos, ¿no? O sea, son todos unos granos. Entonces, todas las teorías que se han desarrollado para rocas sedimentarias, muchas se pueden aplicar para rocas volcánicas y la gente realmente no está estudiando mucho estas áreas. Y esta es una roca de falla, es una cataclasita. Y eso es un área donde la falla pues se desliza, rompe la roca y todos son pedacitos, son granos que están todos rotos y básicamente parece una roca en cierta forma sedimentaria. Y para estas áreas, de verdad que no hay mucha física de rocas, hay mucho que se puede estudiar y entender cómo podemos aplicar física de rocas en otro tipo de rocas como las volcánicas o las de falla. Otra área que estudiamos, por supuesto, Nueva Zelanda tiene muchísima energía geotérmica. Colombia tiene un gran potencial ahora, así que si alguna persona está mirando hacia allá, hay bastante investigación que está empezando en Colombia hacia el área geotérmica. Y aquí lo que muestro son mediciones experimentales de velocidad y porosidad. Y uno, como se imagina, si la porosidad aumenta, pues uno tiene que esperar la velocidad disminuye. Unas cuantas rocas las medimos a presión. Es decir, las pones en un equipo, le pones presión y cuando uno aumenta la presión se empiezan a cerrar las fracturas, ¿no? Que esa es la primera reacción de las rocas. Si las fracturas se cierran, la velocidad aumenta, porque ahorita la roca pues es más dura, así que la velocidad aumenta. Pero estos incrementos de velocidad son diferentes. Algunos tienen grandes, otros tienen pequeños. Y la razón, uno puede hacer unos modelos físicos, que no les voy a entrar todo el background para no aburrirlos, pero aquí uno puede estudiar el módulo elástico con presión, y cuando uno aumenta la presión, pues se cierran las fracturas, que serían estos palitos aquí, y te queda la roca solo con la porosidad. Y la porosidad así más de rondita, que serían los vesicles, como los llamamos. Y uno dice, bueno, las rocas de verdad lucen así, como unos círculos o unas esferas, y uno tiene que mirar siempre las rocas y decidir si estos modelos se aplican. Pero aquí es una imagen de una de estas rocas y uno sí ve que los vesículos son bien redonditos y hay bastantes fracturas. Y entonces con métodos numéricos uno puede estimar la densidad de fractura en estas rocas. Y si uno sabe que unas rocas son más fracturadas que otras, eso es bien importante para la geotermia, porque la geotermia lo principal en geotermia es el flujo del agua, ¿no? Porque obviamente no es como el petróleo, que es el volumen, cuánto petróleo puedes sacar. Lo que necesitamos en geotermia es que el agua fluya bien rápido, bastante, necesitamos muchas fracturas, y eso podemos... Mila, No te te escuchamos. silenciaste. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Ahorita decía que algo Mila, de un... ahora sí, ahora sí, ahora sí. Se vio en mute, ok, espero que escuchara. Ok, ahora la otra área de investigación que estamos mirando, seguimos en el tema de porosidad, es por qué la porosidad cambia. Y en otras, ahorita estamos en geotermia, si estamos en volcanología o geotermia, hay mucha alteración, porque hay muchos fluidos que están circulando en las áreas geotérmicas o en los volcanes, y esos fluidos cambian las rocas. Y entonces aquí uno puede ver una imagen, esta es otra vez el volcán White Island, Whakaari, en Nueva Zelanda, y los colores que ves pues son diferentes alteraciones, los tuffs, y tenemos las rocas basálticas.
Y mucha gente dice, cuando la alteración ocurre, uno empieza a disolver la roca, todo se disuelve, la porosidad aumenta. Pero lo que nos dimos cuenta en nuestro estudio es que depende del tipo de roca, la respuesta es diferente. Si tenemos las rocas de lava, los basaltos o los, sí, básicamente andesitas, basaltos, si la alteración aumenta, que son los rojos más oscuros, del amarillo al rojo, la roca empieza a aumentar, a disolverse, aumenta la porosidad y las velocidades disminuyen. Pero en el caso de los tuffs, de las tobas, si aumenta la alteración, más bien la porosidad se tranca, se llena y las velocidades aumentan. Y eso cuando uno hace física de rocas, siempre es muy importante, uno hace unas mediciones, pero después ver con algún tipo de imagen, secciones finas o, bueno, obviamente métodos más avanzados, cómo lucen estas rocas. Y entonces esto es lo que nosotros vimos en las lavas, en los basaltos. Esta es la fresca, la que no tiene alteración, no hay mucha, si ves negro es la porosidad, grises son los minerales, no hay mucha porosidad. Cuando se altera, se empiezan a disolver, esto es un cristal de pyroxene, y empieza pues la fractura, todo esto, ahorita hay porosidad, si hay más porosidad, las velocidades bajan. En el caso del tuff, de la toba, empezamos con este medio granular, recuerdan, les mostré, parecía como una arenisca, y con las alteraciones hidrotermales se trancó todo, es como un welding que se hace, se llenan todos los poros, y se pone, pues ahorita no hay porosidad o menos porosidad y las velocidades aumentan. Entonces es importante que cuando uno está pensando qué es lo que hace la alteración a las rocas, uno también las estudia en base al tipo de roca. Y esto pues tiene muchas obviamente aplicaciones, no solo para la velocidad y tratar de entenderlo, sino también para la geotermia. O sea, cualquier investigación en volcanología tiene siempre los links a geotermia. Ok, ahorita como estamos hablando de las reacciones roca-fluido, les quería mencionar algunas cosas que quizás gente en Venezuela está trabajando con CO2 y con hidrógeno. Esto es más reciente. En el mundo ahorita hay un gran empuje para estudiar hidrógeno dentro del rocas reservorio, y mucha gente en el mundo pues obviamente está estudiando. Esto obviamente es geosequestration, es decir, vamos a meterlo y dejarlo para siempre en las rocas. El hidrógeno, nosotros queremos meterlo en las rocas cuando no lo necesitamos y sacarlo cuando lo necesitamos, que es lo que llamamos geostorage. Y esto obviamente lo hacemos por décadas y décadas con el metano, eso no es nuevo, pero ahorita sí hay que entender, si vamos a meter un fluido que no existe en las rocas, qué es lo que le pasa a las rocas en este caso. Ahora, cuando uno hace estos cambios de velocidades a razón de los fluidos, uno siempre usa Gassman, me imagino mucha gente usa las ecuaciones de Gassman para predecir cuál es el cambio en el bulk modulus, que es lo que llamamos el K, y por lo tanto de ahí los cambios de velocidades de onda P o onda S, S nada más por la densidad. Pero lo que hemos visto en los últimos años, ya mucho interés, en que nada cambia en la roca. O sea, la roca, el esqueleto, digamos, de la roca, no cambia. Lo único que está cambiando es el fluido. Teníamos agua y ahora tenemos CO2. Pero lo que sí se ve es que cuando uno pone CO2 y hay agua, se convierte en ácido carbónico y eso reacciona con la roca y la roca cambia. Y eso se ha visto en muchas publicaciones. Puedes precipitar sal, en este caso. Puedes precipitar carbonatos en los poros, y ahorita les hablo de este. Si tienes arcillas, puedes disolverlas debido al ácido carbónico. Y las rocas con los carbonatos también se disuelven con ácido carbónico. Entonces, es importante, entonces, si está cambiando el esqueleto de la roca o el frame, como yo llamo en inglés, Gassman no se podría aplicar, porque Gassman solo dice que cambia el fluido. Entonces hay que entender, y es un área que mucha gente está interesada y estudiando últimamente. Ahora, cuando estas reacciones ocurren en las rocas, y la roca reacciona con estos tipos de fluidos, muchas veces uno no lo ve. Yo trabajo con muchos geoquímicos o geólogos,
Y a veces ellos no lo ven, ellos hacen una sección fina y dicen, mira, yo no veo, no sé dónde están los minerales que se disolvieron o los que precipitaron. Pero lo que es fabuloso de las ondas sísmicas es que cualquier cambio en la roca, una cuestión que no vemos, está a nanoscale o picoscale, una cosa súper chiquita, las ondas lo sienten, las ondas siempre son sensibles a eso. Y nosotros hemos hecho estudios en donde tenemos areniscas cementadas con carbonatos, o sea, el cemento es un mineral carbonato, de diferentes porcentajes. Entonces, en esta imagen, donde es azul es la porosidad, lo que es negro es el carbonato, y esta roca pues no tiene casi carbonatos, es solo un pelín, un poquitico en algunas esquinas. Esta tiene un montón de carbonatos, ¿no? Así que todo, mucho cemento. Cuando reaccionamos estas rocas con CO2, vemos que la velocidad de la roca en esta, donde no tiene mucho carbonato, cambió un 30%, o sea, se disminuyó, se bajó la velocidad. Y en esta, cuando la reaccionamos con el CO2, no cambió. Ahora, no disolvimos toda la porosidad, todos los carbonatos aquí, es decir, disolvimos un poco, pero quedó bastante cemento uniendo las rocas, los granos. Mientras que en esto, el poquito de cemento que tenemos aquí y aquí también hay poquito, cuando disolvimos ese cemento, cambiamos la velocidad. Y eso de regreso a esa imagen que estaba mostrando de diagenesis, uno puede pensar esto es como el anti-diagenesis. Estamos, en vez de precipitar minerales, estamos disolviéndolos. Y por lo tanto, cuando uno estudia las reacciones de las rocas con CO2, uno tiene que entender dónde están los carbonatos y pues cómo están reaccionando con las rocas. El otro proyecto que estamos viendo, que hay bastantes áreas en el mundo que están viendo, es poner el CO2 en basaltos. Y la razón para ponerlos en basaltos es que cuando uno las pone en las rocas sedimentarias, hay siempre gente que dice, no sé, se va a escapar, no sé, se va a salir de la roca, que obviamente no sabemos que está profundo y no va a ocurrir, pero en basaltos el CO2 reacciona, y el agua reacciona con los minerales del basalto y se convierten en carbonatos. Es decir, el C que estaba en el CO2 se convierte parte del mineral del carbonato. Y en esa forma, es lo que llaman es permanent mineralization, pues se convierte en forma sólida en vez de quedarse en líquido o en gas. Y estamos viendo pues que las velocidades, uno puede monitorear estos cambios, porque esto ocurre muchas veces en las fracturas, otras veces en los poros. Esto para que los vean, aquí precipitaron, esto es un poro, todo lo negro es un poro y aquí precipitamos estos carbonatos. Pero si precipitan en la fractura, esas son donde te cambian sobre todo la velocidad de las rocas. Entonces, pues el mensaje aquí es que si uno está pensando en este tipo de análisis de CO2 que se pone en el subsuelo, es muy posible que va a reaccionar con la roca y hay que estar pendiente si uno usa Gassman o cualquier otra teoría de física de rocas, ver cómo se puede incluir cambios al esqueleto, al frame de la roca. Ok, ahora me cambio a hidrógeno porque esta es un área más nueva. Ahorita todo el mundo saltó por todo el mundo en estudiar el hidrógeno, porque claro, nos estamos mudando a esas tecnologías, pues energía más limpia. Y lo que es interesante es que el hidrógeno tiene 3 veces más energía por kilo que el metano. Es decir, tiene mucha más energía. Bueno, sabemos, usan el hidrógeno para mandar los cohetes al espacio, etc. Pero el hidrógeno ocupa más volumen para el mismo peso. Es decir, si queremos la misma energía del hidrógeno que del metano, tenemos que tener muchísimo más hidrógeno en volumen y lo tenemos que poner en algún sitio. Y el sitio donde la gente quiere ponerlo, pues es en el subsuelo, es una de las opciones. Muchas partes del mundo donde hay cavernas de sal, es una de las áreas donde ponen el metano, se puede poner las cavernas de sal, pero en Nueva Zelanda no lo tenemos y lo tenemos que poner pues en un reservorio como los de petróleo, pues una arenisca como tenemos. Entonces nosotros tenemos un proyecto que está empezando, que es grande para Nueva Zelanda, en almacenar hidrógeno en el subsuelo y empezamos obviamente con un anticlinal, algo que puede ser parecido. Nosotros tenemos todo de energía renovable, nuestro hidrógeno viene de electrólisis del agua, usamos viento para hacerlo y lo metemos, bueno, la idea, no lo vamos a hacer todavía, pero estudiar si es posible hacerlo en un reservorio. Y después, cuando no necesitamos, lo sacamos usando el pozo para el mercado.
Y aquí son diferentes áreas, bueno, está todo en inglés porque esto es una foto, no lo puedo traducir, de entender qué es lo que puede ocurrir. Obviamente uno es las reacciones entre el hidrógeno y la roca, porque el hidrógeno no vive ahí en estas rocas, así que es un fluido nuevo que le vamos a meter a las rocas, entender la geomecánica, monitoreo, donde estamos inyectando y sacando, inyectando, sacarlo. Y un área muy interesante es que hay bacterias en el subsuelo que les gusta comer ese hidrógeno. Entonces, si metemos el hidrógeno en el subsuelo, no queremos que se lo coman y lo perdemos todo. Entonces tenemos un área que también es el link, que una vez no piensa, pero es básicamente la física de rocas unida con la geofísica, con la geomecánica, y después ver cómo si estas bacterias empiezan a comer y crecer dentro de los poros, pues cómo las propiedades físicas de la roca van a cambiar. Así que un área muy nueva donde uno siempre tiene que estar con mente abierta de dónde aplicar y usar la investigación. Ahora, ¿qué tipos de reacciones pueden ocurrir con hidrógeno? Hay unos que otros estudios que muestran que con el cuarzo, el feldespato, la arcilla, no parece que reacciona mucho. Pero con estos minerales sí parece que hay bastante reacción y más que todo se disuelven. Así que hay mucha investigación y muchas áreas que la gente está tratando de entender. Y si uno quiere ver qué está pasando en el subsuelo, uno tiene que usar obviamente ondas sísmicas, monitorear lo que está pasando en el subsuelo y si hay cambios, tratar de entender si es el cambio debido al fluido solamente, el hidrógeno, o si es un cambio de la roca que está ocurriendo. Entonces son experimentos que vamos a hacer, estamos empezando, así que ya la próxima vez les digo más al respecto. Ahora, mi mensaje es que el mejor amigo de uno en la física de rocas es el geoquímico y el petrólogo. Uno no puede estar estudiando física de rocas solo, porque como me mencioné, uno siempre quiere las imágenes, tiene que entender por qué están los cambios, y de verdad eso siempre trabajar con ellos. Y por supuesto ingenieros y geólogos, pero los geoquímicos y los petrólogos es muy importante. Ok, ahora voy a hacer un pequeño cambio hacia las condiciones del subsuelo, porque estaba hablando de porosidad. Y cuando las condiciones del subsuelo cambian, por ejemplo, la presión, la temperatura, o si debido a ellos los fluidos cambian sus fases, las velocidades de las rocas también van a cambiar. Entonces solo les voy a mencionar temperatura. Y les traigo el Nevado del Ruiz, porque está cerca para Venezuela. Tenía un muchacho que vino de Colombia haciendo su doctorado, está por defender, y estamos tratando de entender la física de rocas que se aplica a volcanes. Cuando uno ve tomografía, estas son imágenes de tomografía de varios años en el Nevado del Ruiz, cuando hay cambios de estos PPBS, siempre lo interpretan básicamente a un cambio del fluido. O teníamos agua y ahorita es vapor porque cambió la presión, o teníamos agua y ahorita vino el magma, y ese es el cambio. Pero estábamos estudiando que si la temperatura cambia, no solo a raíz de la inyección, sino quizás simplemente la temperatura del área cambia, si eso nos cambiaría las velocidades también. Un link de lado, la temperatura no se estudia mucho en física de rocas, pero cuando uno está pensando en petróleo, yo creo que sí es un área que hay que estudiar un poco más para entender cómo la temperatura afecta a las propiedades geofísicas, porque en campos uno puede llegar hasta 120 grados centígrados, y ahorita les muestro, y eso sí cambia las rocas un poco. Pero regresando al volcán Nevado del Ruiz, aquí estoy mostrando velocidades de onda P con temperatura, y lo que vemos es que cuando la temperatura aumenta, para esta roca las velocidades bajan bastante, y esta roca una es seca y la otra tiene agua. En ambos casos la velocidad baja. Para esta roca no reacciona mucho a la temperatura, está plana, no tiene mucha reacción. Y lo que Pablo vio es que en esta roca los poros son todos bien redonditos, ¿no? Si uno ve, todos son bien redonditos. Mientras que esta roca, más que todo, está llena de fracturas. Y otra vez, entender la razón cuando uno ve las imágenes y el microstructure de las rocas, eso está muchas veces relacionado a la respuesta sísmica de estas rocas. Y cuando uno cambia la temperatura, estas fracturas pues como que cambian, como que se extienden, cambian un poco y hace que la roca esté más sensible a la temperatura. Mientras que las rocas que son así redonditas, ellas esos cambios no le afectan en gran cambio.
Y estos cambios pueden ser de hasta un 20%, así que son cambios bastante grandes en las rocas. Y cuando uno estudia estos cambios del subsuelo, quizás no solo son los fluidos, sino quizás a veces simplemente pueden ser cambios de temperatura. Lo que es interesante, aquí tenemos una cataclasita de esa falla que les dije en la Isla Sur. Esto es un estudiante que estaba viendo cambios de velocidad con presión y con temperatura. Y aquí tenemos presión hasta 15 megapascal y temperatura hasta 150. Y disculpen, esto lo dejé, esto estaba para Marte, así que esa profundidad no es correcta. Pero aquí tenemos que la velocidad aumenta un montón cuando uno aumenta la presión porque uno cierra toda esa fractura. La velocidad disminuye cuando uno aumenta la temperatura, por lo mismo que dije, todas esas fracturas como que se debilitan y hacen la roca más suave. Pero lo que es interesante es que cuando uno tiene los cambios ambos de temperatura y presión, no es que los sumas, no es que agarras y los sumas, y esa es la línea verde, sino más bien que parece que la temperatura domina los cambios en las velocidades más que la presión, porque en esta verde estamos cambiando al mismo tiempo la temperatura y la presión, o sea, cada paso estamos cambiando. Así que es un área muy interesante, física de rocas. La gente no estudia mucho esto, de entender las condiciones del subsuelo, cómo influencian las propiedades geofísicas. Ok, ahorita salto, ya que mencioné un poquito Marte, ya los últimos slides, el proyecto InSight, me imagino algunas personas si escucharon, no saben, acabó de terminar como tal la adquisición, y lo que es que pusieron un sismómetro en Marte. Y ya lleva 3 años, se murió en diciembre del año pasado, grabaron más de 2000 Marsquakes, y el más grande que grabaron tenía magnitud 4.8. Entonces yo la semana pasada estaba con ellos, me uní al proyecto ahorita un poco tarde, no importa, pero seguimos ahí avanzando. Y obviamente es el momento de traer física de rocas, porque tienen bastantes modelos de velocidades de Marte ahorita, de la corteza de Marte, y uno puede traer investigación. Y les quería traer nuestro sistema, usamos un método ultrasónico en el laboratorio, donde tenemos unos láseres que crean la onda sísmica. Entonces ponemos una muestra aquí, dentro de este pressure vessel, como llamamos. Usamos los láseres como tenemos aquí. Uno manda un láser que es bien caliente y crea una onda sísmica ultrasónica. Y en el otro lado tenemos un láser que graba la onda sísmica al llegar, que es un vibrómetro, un interferometer para grabar. Esto es lo que las ondas lucen. Tenemos una onda P, una onda S y unos surface waves. Y tenemos un montón de lo que llamamos la cora, que son las ondas que siguen dando vueltas y mostrando la muestra. Y uno también puede estudiar muchas cosas al respecto ya. Y este sistema es el que vamos a usar para hacer análogos a Marte, porque podemos ir bajo cero, o sea, podemos congelar las rocas y las podemos llevar hasta 150, y también podemos medir a presiones, hasta 40 megapascal. Y lo que queremos hacer es entender cómo hielo, porque hace mucho frío en Marte, cambia las propiedades, las BP, BS y la atenuación en las rocas. Y está todo en inglés, pero para mostrar que en Marte, aquí simplemente es una topografía, aquí es donde aterrizó el InSight, el sismómetro. Tenemos bastantes rocas volcánicas y un montón de rocas sedimentarias. Y más que todas esas rocas sedimentarias son suavecitas, como les mencioné, de esas que aquí en Oakland, que se derrama todo. Y conseguir análogos, tenemos el Topo Volcanic Zone para las volcánicas y rocas sedimentarias. Pero hay muy poca física de rocas, bueno, no existe básicamente para Marte, así que esperamos hacer bastante avances en esa área. Yo creo que de tiempo está bien, me quedan unos minutos, creo que dijeron hasta las 50, pero solo para mostrarles una aplicación, porque les hablé mucho del laboratorio, y espero que no es muy aburrido el laboratorio, de una vez que tenemos los datos experimentales, cómo los podemos usar para otras aplicaciones. Y aquí les quiero mostrar, hablar de la atenuación sísmica, que el parámetro se llama Q. Si Q es bajo, significa hay mucha atenuación. Si Q es alto, hay poca atenuación.
Y la gente sabe quizás, pero para recordar, cuando uno mide la atenuación de las ondas sísmicas en campo, hay dos formas por las que uno pierde energía, ¿no? Una es las ondas se dispersan y es como tirar una roca en el agua, uno ve las ondas y esas empiezan a chocar unas con otras y la energía se va perdiendo, ¿no? Mientras la onda se propaga. Y la otra es cuando tienes, cuando la onda se propaga a través de una roca, que esta es la onda, digamos, que entra, pasa por estas rocas y al salir, la energía se pierde al calor. Entonces, cuando uno mide en campo, uno está midiendo la suma de las dos, la dispersión, las ondas que se están dando vueltas, digamos, en un volcán, que es lo que le voy a mostrar, que están pues saltando entre las rocas, entre las fracturas, y la otra está relacionada a los fluidos que están. Esta está asociada a los fluidos que están dentro de la roca. Entonces, en volcanología hay, cuando uno mide un sismómetro, un sismo, uno mira cómo luce, pues. Entonces, este es de alta frecuencia, ¿no? Si ven, todo es alta frecuencia. Este tiene baja frecuencia, ¿no? Espero que lo ven aquí. Y este es mixto, tiene alta frecuencia primero y después baja frecuencia. Lo que hacen en volcanología es, si ven este, lo llaman volcanotectonic, y dicen, esto es porque se fracturan las rocas y te dan esta respuesta. Si es un fluido que se está moviendo dentro del volcán, ¿no? Porque las presiones bajan y suben, el fluido se mueve, te dan estas como resonancia y te da esta frecuencia baja. Lo que nosotros queríamos estudiar es, si tenemos atenuación, lo que la atenuación hace es que te quita las frecuencias altas y te quedas con las frecuencias bajas. Lo que queremos averiguar es si la atenuación intrínseca de la roca nos cambia las propiedades de la fuente, de cuando salió de la fuente. Entonces lo que hacemos es que agarramos un volcán tectónico, es decir, el que está asociado a fracturas en este volcán White Island, lo pasamos por un modelo que construimos con física de rocas, donde ponemos velocidades y atenuación de física de rocas, y vemos lo que sale, si lo que sale es un modelo volcanotectónico o si cambió a los low frequency, que son los que están asociados a los fluidos. Y esto lo usamos el Spectral Element Modeling para hacerlo. Entonces aquí lo que vemos es esta que está entrando, es el source, que es el volcanotectonic, y esto es con distancia, como el sismo va cambiando. Entonces aquí vemos que hay frecuencias altas y va bajando, y menos. Y esto es un power spectrum de frecuencias de esta traza, ¿no? O sea, esta es la traza y este es el spectrum. Cuando lo vemos aquí, bueno, este es de high frequency, de frecuencias altas, y mientras más nos propagamos hacia 1000 o 1500 metros de la fuente, vemos que se cambia. Aquí tenemos las frecuencias altas, todas esas se pierden debido a la atenuación y nos quedamos nada más con las frecuencias bajas. Y lo que hicimos es que comparamos este método numérico, este resultado numérico, con un evento sísmico de baja frecuencia que estaba asociado a fluidos en el volcán. Y si miran, son muy parecidos. Este es el que está asociado y este es un volcanotectónico, es decir, un sismo debido a la fractura, pero que se propagó por un medio con alta atenuación y perdimos todas esas frecuencias altas y nos quedamos con las frecuencias bajas. Y entonces si vemos el spectrum, vemos que es muy parecido. Este es el asociado a los fluidos y este es el que cambió debido a la atenuación. Y esto es bien importante porque si no, uno va a interpretar incorrectamente, no tiene que entender cuáles son las velocidades del medio, cuál es la atenuación del medio, para entender si está afectado la traza debido a la propagación o si de verdad lo que estamos grabando es debido a la fuente. La fuente es la que generó este low frequency. Así que bueno, en conclusión, siempre quería mostrar una aplicación. Nosotros hacemos muchas veces modelos así para otras aplicaciones que los construimos con física de rocas de laboratorio. Así que bueno, espero que fue como una información general de varias áreas que podemos aplicar a la física de rocas. Y uno siempre tiene que adaptarse, siempre tratar de empujar esas aplicaciones de frontera, como Marte, que esa es la más de frontera,
Y siempre estar pensando, la física de rocas es un tool, no sé, una herramienta que uno puede usar para muchas aplicaciones, y simplemente como que estar siempre pensando dónde la podemos usar. ¿Qué tanto la podemos usar? Depende de la complejidad del problema, qué datos tienen, cuánta geología se sabe del área, y por supuesto, plata. Uno hace mucha física de rocas en petróleo porque es muy importante caracterizar pues, la roca, la porosidad, todo eso. En otras áreas quizás hay menos plata y por lo tanto usan menos física de rocas. Y con esto sí les quiero agradecer a los estudiantes de los laboratorios que tenemos aquí en Nueva Zelanda. Ebert es de Venezuela, todavía está por aquí, se va a casar este fin de semana. Y Casper es mi esposo, que ha sido pues mi apoyo de toda la vida, también es geofísico y trabajamos juntos en todas estas áreas. Así que gracias, espero que tengan unos 5 minutos para preguntas y espero que disfrutaron un overview de física de rocas para aplicaciones. Muchísimas gracias, Ludmila. Vamos a abrir ahora una sesión de preguntas, pero antes de saltar allá, te comento que la profesora Milagrosa Aldana no pudo conectarse, pero que te envía muchos saludos. Gracias. Yo le debo una llamada, ya la llamo. Bueno, vamos a abrir una sesión de preguntas, comentarios, aprovechando que tenemos a la profesora Ludmila todavía conectada por aquí. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Adelante. Sí, buenas tardes. O buenos días, Ludmila, para ti. Sí, gracias. Sí. No, desde Caracas, una pregunta y un comentario. Al principio hablaste de el uso de las velocidades sísmicas, sobre todo en estabilidad de suelos, terrenos, etcétera, ahí en Auckland. Sí. Ahora, siempre va a haber diferencia entre módulos elásticos y dinámicos por la simple dispersión. Y en geotecnia se usan mucho los módulos estáticos. ¿Cómo manejas esa diferencia? Esa es una pregunta. Y el comentario, otro comentario que quería hacer es con respecto a la temperatura. En Venezuela, Amos Nur en los años 80 midió el efecto del cambio de velocidades sísmicas en rocas sedimentarias en la faja, dependiendo del fluido de saturación, si era gas, petróleo o agua. Eso con miras al uso de sísmica 4D, sobre todo en proyectos de inyección y de recuperación secundaria. Eso sucedió en los años 80 y esta es la primera experiencia, o lo primero que yo he visto publicado sobre el efecto de temperatura en rocas sedimentarias sobre todo. Eso era todo y mil gracias por la presentación. Sí, Miguel, no, correcto. Amos Nur publicó una cantidad enorme sí, él es como el padre, uno de los padres de física de rocas, sobre todo experimental. Y sí, hay bastante. Yo le estaba hablando más en las partes volcánicas, que no hay tanto. En las partes sedimentarias sí hay. No creo que, por ejemplo, han hecho mucho en las lutitas, pues, que es el seal. Pero sí, en rocas sedimentarias sí han habido, así que sí, gente que está interesada les puedo decir. Pero sí, buen comentario, definitivamente. Y sí, ahora los módulos es importante. Sí, entonces hay dos cosas. Una es la dispersión, que es, digamos, la frecuencia, ¿no? Las velocidades sísmicas que uno mide en megahertz siempre son más altas que si uno las midiera a 1 hertz. Eso es por un lado. Si la roca es seca, que quizás en las partes someras, en algunas partes de geotécnica, no hay dispersión. Las rocas secas no muestran mucha dispersión. Si hay agua, sí, la dispersión es más importante. Pero yo creo que el cambio mayor es más bien cuando uno está del medio, esa frecuencia. Pero el otro, digamos, complicación es que uno tiene la magnitud de la deformación, o sea, el strain. El strain en sísmica es 10 a la menos 6 y cuando es geomecánica es como 10 a la menos 3 o 10 a la menos 4. Y eso sí te da un efecto mucho mayor y eso es lo que yo mostraba pues en que es la razón principal detrás de este gráfico. Es más que todo porque el dinámico es una deformación muy pequeña y el estático es una deformación muy grande. Por lo tanto, el módulo dinámico siempre es mayor
que el estático, ¿no? Y por eso tenemos esta correlación menor de 1. Pero yo creo que simplemente mucha gente no lo ha estudiado, pero yo creo que hay potencial, porque también uno puede hacer una sísmica de refraction o de S-waves o algo, y uno siempre puede asociar eso a unas mediciones en laboratorio y después a los módulos. Pero estoy 100% de acuerdo, el número exacto del módulo yo no lo usaría en un modelo, porque estaría incorrecto, ¿no? Así que sí, es como que para decir cuáles rocas tienen módulos mayores, menores, por lo menos unos límites, uno puede poner unos constraints a los números en tu modelado de estabilidad. Pero si la gente puede hacer estas aplicaciones como estos, ahí sí puedes entonces usar, si puedes conseguir la relación entre el estático y el dinámico, entonces ahí sí puedes usarlo. Ya hay bastante gente que ha empezado un poquito, pero nosotros en Nueva Zelanda vamos a empezar un poco más para nuestras rocas. Y si tienes la relación, puedes medir más rocas y aplicarlas y convertirlas al estático. Pero son buenos comentarios, no es que es fácil, pero hay un gap de knowledge, es lo que digo, que se puede quizás investigar. Sí, Vale, mil gracias. sí, no, gracias, Miguel. Ludmila, por aquí hay una pregunta por parte de Julio Alejandro. El hidrógeno lo inyectan en forma gaseosa, es peligroso su manejo. ¿Cuáles serían las rocas con mayor potencial para almacenarlo? Ajá. Sí, el hidrógeno, sí, básicamente para ponerlo en líquido lo tienes que poner muy, muy frío. Es decir, lo vas a inyectar en gas. Por eso necesitas un reservorio que sea grande y que puedas poner bastante. Lo puedes presurizar y va a disminuir el volumen, pero sí, no se va a poner líquido porque hace calor, está caliente abajo. El hidrógeno en estos momentos los ponen en tanques y cuando si uno pregunta dónde hay más riesgo, pues en tanques hay más riesgo porque si tienes oxígeno es donde se te puede pues, prender y es donde los desastres con hidrógeno ocurren. No hay oxígeno en el subsuelo, por lo tanto es un área más segura desde nuestro punto de vista de ponerlo en el subsuelo, porque tienes menos chance de que tengas una reacción y se te prenda el hidrógeno. Pero sí, tiene más flamabilidad el hidrógeno que el metano, o sea, tendrías mucho más flamabilidad y por eso es peligroso. Las mejores rocas son las cavernas de sal. En los países que hay cavernas de sal, ese es el mejor sitio para poner. Igual la gente está estudiando y entendiendo, pero si no las tienen, como Nueva Zelanda, tenemos que ponerlas en rocas sedimentarias. Sí. Adelante, ¿otras preguntas? Aquí hago el stop share para ver a alguna gente. Ludmila, una pregunta, yo tengo una consulta. Para monitoreo de CO2 o de hidrógeno, ¿están utilizando o qué tanto están utilizando la tecnología de grabación de sísmica con fibra óptica con DAS? ¿Qué tanto se está utilizando eso por ahí en aquel lugar del mundo? No hemos empezado, pero en el proyecto lo pusimos. Nosotros no vamos a llegar a lo que llaman el pilot, o sea, nosotros no vamos a hacer el pilot, pero vamos a llegar para estudiar la feasibilidad, si lo podemos hacer. Entonces, sí, nosotros vamos a empezar DAS, tenemos un DAS aquí en la Universidad de Auckland y vamos a hacer investigación. Si hay otra gente en el mundo haciendo DAS para hidrógeno, no, pero lo están haciendo para CO2 y si están usándolo para CO2, está bien, lo aplicas al hidrógeno. Pero si cualquier persona que está interesada en DAS, que es la fibra óptica, es un área que está creciendo enorme en el mundo, en Nueva Zelanda, en Australia, en Europa. Así que no sé, obviamente es caro, me imagino en Venezuela no hay, pero si hay datos o algo que la gente puede trabajar, es una recomendación que miren hacia esa dirección. Ok, muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta o comentario, Pepe, Sí. siempre tiene un comentario bueno. Buenas, tengo una duda. Soy Adrián Randón, de la Simón Bolívar también. Un gusto. Excelente la presentación. Muchas gracias, profesora Mila. Sí tengo dudas en cuanto, por ejemplo, bibliografía o estudios donde se ha aplicado esta variación de el cambio de la velocidad de BP y BS
por ejemplo, para estudiar la temperatura de yacimientos geotérmicos. ¿Ok? Y la otra es, bueno, quizá aquí habemos varios que somos jovencitos, y entonces la pregunta es posibilidad de estudios de posgrado, doctorados o similares, si hay programas, si lo están ofertando, y eso, oportunidades para formarse o ir a hacer estudios de doctorado y similares, Sí, sí, gracias, sobre todo en Adrián. esta área. Sí, ya te Gracias. comento. Sí, sobre la temperatura, como había mencionado, han hecho cosas para rocas sedimentarias, hay un poquito que sin granito y cosas, pero en la parte geotérmica todavía no hay mucho. Y lo que es interesante, no mencioné, pero las propiedades elásticas están muy relacionadas a las propiedades térmicas de una roca. Porque cuando hay porosidad, las propiedades térmicas de una roca están controladas más que todo por la porosidad. Similarmente, fracturas o poros más redondos, muy parecido hacia la térmica que hacia la parte elástica. Así que es un área muy, muy interesante de estudiar allá y por lo tanto de estudiar la relación de temperatura y sísmica. Así que no hay mucho. Este fue el estudio de Pablo y sí, hay unos que otros estudios. Pero si me quieres, me escribes un email y te puedo dar otras referencias de lo que la gente ha hecho. Muchas gracias. Claro, Después le pido el correíto. recomendaciones. ¿Perdón? Que después le pido el correíto, pero creo que no me acuerdo si entre los correos que han mandado a la SOBG tenemos su correo. Ya se lo escribo aquí, ya se los pongo ya Muchas aquí. gracias. Sí, ahí se los puse a todo el mundo, dale. Sí, yo estaba hablando con Rosemary y pues viendo pues mi carrera, muy parecida a mucha gente, Gabriel también puede decirlo, lo que yo sé es que las oportunidades de maestría con fondos vienen más que todo de Canadá y Estados Unidos. En Nueva Zelanda, en Australia, Europa, más que todo, es doctorado. Para los doctorados necesitas la maestría, ese es el problema. Entonces, o haces una maestría en Venezuela, y con la maestría de Venezuela puedes aplicar a doctorados que tengan fondos, o haces una maestría en Estados Unidos o en Canadá, y de ahí pues puedes mudarte hacia otro sitio. Por lo menos en Nueva Zelanda solo tenemos plata para estudiantes de posgrado, no mucho, pero un poquito, pero tienen que venir con maestría. Y yo sé, es muy triste porque en Venezuela uno estudia 5 años y hace tesis y todo y no le cuentan. Hay que hacer la maestría y todos hemos hecho eso. Así que sí, la recomendación es que si estás buscando fondos, sigue siendo Estados Unidos y Canadá. Y por lo general son los grupos, no solo son particulares con profesores, sino mira si hay un grupo, porque los grupos tienen proyectos grandes y de ahí tienen más plata hacia que te pueden financiar. Okay. Por suerte sí tengo la maestría, pero estaba buscando, era eso, la posibilidad de hacer doctorado. Es precisamente si su grupo está aceptando, tienen ahorita proyectos y financiamiento, estarían aceptando, ¿cómo es que se dice? Resistas. Sí, pero otra de las cositas, por lo menos hace unos años que estuve buscando hacia Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda el financiamiento que tenía creo que estaba limitado en cuanto al pago de la matrícula, pero después no tenías el pago de de la manutención para poder vivir. Entonces, saber si eso es particularmente de esos que busqué en ese momento o depende del proyecto, se puede tener mayor o menor fondos para el tesista, sobre todo si el tesista viene de afuera. Sí, Y la precisamente mayoría si su grupo en deberían... particular para estos temas Sí. están buscando algún tesista o tienen algún proyecto en desarrollo. Sí, por lo general deberían pagarte todo. Eso es no sé, el que te pagaban parte no es muy común. Yo solo tengo un proyecto ahora, que sería justamente lo que Gabriel mencionó, en fibras ópticas. Entonces sí, obviamente necesito a alguien que tenga un poquito de background, que ha hecho algo en fibras ópticas. Obviamente fuerte en matemática y física para eso. Ese es el único que tengo financiado, así que si hay alguien que está trabajando en el área o siente que ha hecho algo parecido, si me pueden contactar, ese proyecto lo voy a tener abierto.
Nueva Zelanda, varias universidades tienen financiamiento dentro de la universidad, que no es muy común. Uno puede conseguir una beca de doctorado dentro de la Universidad de Auckland. Tienes que tener básicamente pura As, o 20 puntos, pues. Eso es lo único, y yo sé que en Venezuela siempre es difícil sacar 20 puntos de experiencia, y eso lo hace un poco difícil porque yo sé que la gente no viene con pura A. Pero si tienes un buen pues, promedio, puedes conseguir becas, y esas no están asociadas con, o sea, tienes que conseguir un profesor, pero no es que está asociada a un proyecto, entonces puedes aplicar. Yo puedo mencionarles, sí, si me mandas un email, el link de dónde aplicar. Luzmila, Perfecto. Universidad Muchas Nacional gracias, de- profe. Luzmila, Sí, un sí. comentario rapidito. Tú has estado en contacto porque sé de lo que estás mencionando, sobre todo en la parte de modelado digital. Tú tienes contacto con Carlos Santos. De todos los que yo conozco, él estuvo muy metido en eso con Repsol y en el área también de hidrógeno. Es muy movido en eso. No sé si tienes contacto, si no sería bueno como contacto porque él está muy involucrado en eso. Sería bueno. Yo no hago las rocas digitales, las puse más para ideas a la gente que les gusta, porque es un área muy interesante. La única que yo estoy trabajando es otra vez para Marte o la Luna, pero sí, sería interesante, sobre todo si está trabajando en hidrógeno, sería muy bueno. Pero Carlos No sé Santos dónde es tu está, ¿dónde está época, ¿no? ahorita Carlos? Carlos Santos es tu época, ¿no? Sí, 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 no, al mismo tiempo, sí, sí, Ah, sí. ok. Por eso te lo mencioné, ¿no? Él tiene muchos años en Sí, Repsol y estuvo en hasta Repsol cargo, en España. sí, creo que estuvo hasta cargo del laboratorio digital de Muy petrofísica y interesante. por Sí, eso sí, sí. por eso te lo menciono. Y vete buscando fondos para profesores visitantes, porque yo de Margarita, Nueva Zelanda, son áreas similares, no sería malo ya decir. Sí, dale, dale. Bienvenido. Sí, sí. Sí, no, obviamente la orden, sí, no sé, es difícil. Nueva Zelanda es bien difícil, con todo que es bonito, conseguir fondos es difícil, porque somos nada más 5 millones de personas pagando los impuestos, y pues no hay mucha plata para investigación. Por eso uno tiene que diversificarse. Yo decía, ok, está haciendo esto, hago esto, y cuando uno se diversifica, uno tiene más suceso. Arepas. En todo el mundo han pegado. Así muévete a montar tu restaurante de arepas, pues ella también puede pegar. Aquí se consigue la harina pan, así que está muy bien. Ludmila, por aquí, y yo creo que ya sería la última pregunta. Alguien está preguntando, Julio Alejandro, creo que lo comentaste, pero lo puedes elaborar un poquito más. Profesora Ludmila, ¿en Nueva Zelanda cuentan con formaciones con grandes depósitos de sal? No tenemos. No, yo no sé, ¿en Venezuela hay? Yo no No, recuerdo. que yo No, recuerdo. ¿verdad? No. No, Venezuela no tiene influencia salina, no, por más eso. allá de la salina que tengo yo enfrente, que es la salina de Pampatar, pero no hay más que eso. Quizás la puedes meter ahí en la montaña de sal. Sí, así que no, yo solo sé porque Estados Unidos y Europa son áreas que sí tienen, y entonces hay bastante gente que está haciendo. Un área que también la gente está viendo meter hidrógeno, que nuestro proyecto va a ver, es en minas abandonadas. Entonces, si había una mina, las pones allá, pero tienes que poner como un sellante, porque si no, obviamente hay fracturas por todos lados. Entonces, la idea es que van a poner, no sé, no sé, material, la sellan y te queda pues un reservorio. Así que esa puede ser otra posibilidad. Y para eso sería la geomecánica, que sería la parte más importante de entender cuando pones gases a presión, qué pasa a las rocas y a ese material. Así que, sí. Bien. Sí. Bueno, Ludmila, yo creo que no, si al menos que haya una última pregunta de la audiencia, no nos queda más que agradecerte otra vez de parte de la SOBG. Chévere que nos vimos el año pasado allá en la SIG, reconectamos, de repente nos vemos este año otra vez. Mira, rompimos récord hoy de audiencia. Tú tienes récord de audiencia, 50 participantes. Qué bueno, gracias, espero que les gustó. Así que no dudes en que te vamos a contactar otra vez de repente el año que viene para que vengas y nos sigas educando un poco con esas investigaciones bonitas que estás haciendo por allá.
Sí, bueno, de verdad, muchas gracias a Gabriel y Rosemary y a todos. Y sí, bueno, de verdad que uno siempre dice, yo agradezco mucho a Venezuela porque la educación de la Simón Bolívar, con Pep, con toda la gente, Mili, todos los otros profesores, fue fabulosa. Y uno está aquí porque, pues, por eso. Si uno no hubiese tenido esa educación, uno no hubiese estado aquí. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Son recuerdos bellos de esa época. Vale, bueno, Lumila, muchas gracias y bueno, un abrazo desde este lado del mundo. Ahí, bueno, Dale, bueno. vamos a dar por concluir esta sesión y nos vemos el mes que viene con la presentación de la interpretación de los carbonatos en la zona del norte del Golfo, del norte del estado Falcón. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima vez. Gracias. Chaito. Chao a todos. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao, Bye, un bye. abrazo. Chao. Ya puedes ir a comerte tu arepita de desayuno. Dale, desayuno. Ay, hora- qué bello. Hombre, te va a Este Pepe comer, es una broma seria. te comes. Claro, la Mila. arepita de ella desayuno y la cena nuestra. Sí. Dale, pues, un abrazo, cuídense mucho. Ah, Marlene, qué lindo. Excelente Chao. todo, me Sí, encantaba hola. verlos a todos. Escuchar Igualmente, a Miguel, ya. ver a Marlene, Sí, ver Marlene, Máximo, Máximo, Pepe. gracias. Mila, Saludos a Máximo, Ever. bueno, Gabriel. Dale, yo le digo, se va a casar. Gabriel, Felicito esta por su parte, boda, genial. la- Mila, Todos a Ever, dile a Ever, felicitaciones de nuestra dile a Ever parte. que me rompió el corazón. esta Dile, parte Yara, tienes me que rompió el corazón a alargarla. Yara. Yo pensé que no Tienes habíamos que Te rompió el planificar. corazón. Sí, Gabriel, A Ever. tienes que planificar alargar Ever, esta sí. última parte, Ajá. así sea fuera de cámara, porque esta es la parte donde se puede socializar. Esta es la parte donde los que no nos hemos visto en mucho tiempo podemos hablar tonterías un ratito de arepas y de cualquier cosa. Pero todas estas cuestiones rígidas le quitan ese sabor. O sea, cierra la grabación, se terminó la grabación del SG, pero aprovecha que tienes el espacio y tienes a la gente reunida y bueno, poco a poco, al final hay que decir ya, pero es más, fíjate, ahí se me cayó la cámara, quiere decir que estoy hablando mucha tontería, pero estos espacios son para eso. Un besote, se les quiere, encantado de ver gente de nuevo, ahí está Andrés Eloy, que tengo años que no veía tampoco, no sé si... Y abrazo, pues no me quiero tomar. Encantado de verte. Mis saludos, Vale, Pepe. Ludmila, no sabes lo alegre de verte. Un abrazo a todos. Voy a salirme porque voy a perder conexión. Chao, pues, Bye. chao, Saludos, chao, Gabriel. chao. Hasta luego.